Es que a veces Ya voy a queda grabar, una ya. duda. Ya voy a grabar, ¿no? Ya, entonces miren, el ejercicio decía lo siguiente, ¿no? Decía, un proyectil es lanzado. Ay, ¿qué pasa? No sé. Es lanzado, no sé qué pasa. Un proyectil es lanzado con una rapidez. Deme un momento, no sé, tengo aquí una rapidez de 4 metros sobre segundo. Y su dirección forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Cuando yo estoy hablando del eje horizontal, ¿de qué eje estoy hablando? ¿Del eje X o del eje Y? X. Del eje X, ¿verdad? Ya. Ya. Un proyectil es lanzado con una rapidez de 4 metros sobre segundo y su dirección forma un ángulo de 30 grados sobre la horizontal. Ya, ese es el ejercicio de la tarea. Ya, ahora, ¿qué debo hacer? ¿O qué es lo que me está pidiendo el ejercicio que haga? Ya, este ejercicio es similar al ejercicio que les voy a tomar en el examen de la siguiente semana, ¿no? Entonces, en el literal A me pregunta, o que encuentre el vector velocidad inicial, pero antes de empezar a resolver el ejercicio en sí, los literales, yo tengo que graficar lo que me está diciendo el enunciado del problema. Entonces, para graficar cualquier movimiento, yo tengo que dibujar un plano cartesiano. Sí, entonces aquí voy a dibujar el plano cartesiano. Sí, pero nada más voy a dibujar un cuadrante. Sí, mi primer cuadrante. Siempre nos vamos a enfocar en el primer cuadrante cuando hablemos de un movimiento parabólico, ¿no? En este caso. ¿Sí? Entonces el ejercicio me dice que un proyectil es lanzado con una rapidez. ¿La rapidez es el módulo de qué vector? La rapidez Velocidad. exactamente es el módulo del vector velocidad. Cuando yo hable de distancia, en cambio la distancia es el módulo del vector desplazamiento. Para encontrar el módulo de un vector, ¿qué tengo que utilizar? Teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras, ¿verdad? Miren, esto es algo que ya nosotros ya sabemos, ¿verdad? Como aquí me dice que un proyectil es lanzado con una rapidez, ¿esta rapidez va a ser la rapidez inicial o la rapidez final? Inicial. La Inicial. rapidez inicial, ¿no es cierto? Y la rapidez inicial se representa con una V mayúscula y un subcero. Rapidez inicial. La rapidez inicial es 4 metros sobre segundos. Miren, estamos hablando de la rapidez, entonces este es el módulo del vector velocidad inicial. Este es el módulo de nuestro vector velocidad inicial. Y dice que su dirección forma un ángulo de 30 grados sobre el horizontal. Entonces yo sé que mi eje horizontal es el eje de las X, este eje. ¿Sí? Entonces dice que este vector, sí, porque este es un vector, la rapidez inicial es un vector. Entonces yo aquí grafico un vector. Pero antes de graficar el vector, obviamente tengo que medir el ángulo, ¿no es cierto? Aquí dice que el ángulo que forma este vector sobre el eje horizontal es de 30 grados. Entonces utilizan el graduador ustedes y desde el eje horizontal van a medir 30 grados. Y aquí hay 30 grados, ¿ya? 30 grados. 30 grados. ¿Ya? Y por este punto va a pasar un vector, ¿sí? Ese vector va a ser el vector velocidad inicial. Ya, aquí está representado mi vector velocidad inicial. ¿Sí? La longitud de este vector es de ¿cuántos? ¿Cuántos metros sobre segundos? 4. 4, ¿sí? No se olviden que el módulo de un vector representa la longitud del vector. El módulo del vector representa la longitud del vector. Entonces, este vector mide 4. En este caso sería 4 metros sobre segundos. ¿Ya? Y este vector, como es un vector, se puede descomponer en dos componentes, ¿verdad? Sí, todo vector se descompone en dos componentes, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, aquí está el punto, ¿no es cierto? Aquí tengo un punto. Si yo este punto, sí, lo enfoco hacia abajo, miren, voy a tener un cateto. Aquí, ¿qué se ha formado con respecto a mi eje X? ¿Qué se ha formado aquí? ¿Qué figura geométrica se ha formado? Un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, este cateto de aquí va a ser, miren, no se olviden, este vector es el vector velocidad inicial, ¿no? Y un vector está formado por dos componentes, componente en X y componente en Y. Este cateto de aquí, de este triángulo rectángulo, ¿corresponde a qué cateto? Perdón, ¿a qué componente? ¿Componente en X o componente en Y? En Y.
Componente en Y, ¿no es cierto? Porque es una línea vertical que está enfocada en el eje Y. Componente en Y. Y este cateto que está acá va a ser en cambio, ¿cuál cateto? Perdón, ¿qué componente? X. El componente en X. Entonces, miren, se forma un triángulo rectángulo. Obviamente este es un ángulo de 90 grados. Aquí está mi ángulo de 30 grados, ¿no? Este sería el ángulo de 30 grados. ¿Ya? Ahora, en el literal A de la tarea me pide a mí que encuentre el vector velocidad inicial. Lo voy a poner aquí. El vector velocidad inicial. Literal A me dice que encuentre el vector velocidad inicial. Ya. Vector velocidad inicial. Y hace un momento yo les dije que todo vector está formado por dos componentes, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces yo digo aquí, vector, miren, ahora es un vector. Vector velocidad inicial. Y si es un vector, ¿qué debo colocar encima de la letra? La flechita. La flechita, ¿no es cierto? Entonces este es un vector, vector velocidad inicial. Este de acá, en cambio, no es un vector, esta es la rapidez. ¿Sí? Este es el módulo de este vector. Este vector está compuesto por dos componentes. Vector, perdón, el componente en X, velocidad inicial en X, y si coloco en función de sus vectores base, aquí debo colocarla ahí, más la velocidad inicial en Y, J, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero ¿se acuerdan que en la clase que tuvimos la semana anterior, yo ya les di, ya se podría decir las fórmulas? ¿Se acuerdan? Y yo ya les había dicho que el vector velocidad inicial queda expresado de la siguiente manera. Para encontrar el componente en X, yo tengo que multiplicar el módulo del vector, que es B sub 0, por el coseno del ángulo. Y en este caso, el ángulo lo represento como alfa. 30. Ya, más. Para encontrar el componente en Y, tengo que multiplicar el módulo del vector, pero ahora, ¿por qué función trigonométrica? Por el seno del Seno ángulo. de alfa. Ya, aquí me falta colocar los vectores unitarios. Aquí, coseno de alfa, ¿qué letra me falta colocar aquí? Y. La I, ¿no es cierto? La I. Más velocidad inicial, seno de alfa, J. Y listo, miren, esta era la fórmula que yo debo aplicar para encontrar mi vector velocidad inicial. Entonces yo digo, vector velocidad inicial es igual. Entonces yo sé que un vector está formado por dos componentes. Necesito encontrar el primer componente. Entonces solamente reemplazo los valores. Entonces yo digo, el módulo de mi vector velocidad inicial es este de acá, es 4. Sí, aquí no voy a colocar unidad, solamente voy a colocar los números, ¿ya? 4 por el coseno del ángulo. ¿Y cuál es el ángulo? 30 grados. Esto es Y. Más el componente en Y, que es el módulo del vector, que es 4, pero ahora por el seno del ángulo, que es 30 grados. Seno de 30. J. Y listo, ahora lo único que tengo que hacer es utilizar la calculadora. Entonces yo digo que mi vector velocidad inicial es igual a ¿qué? Entonces utilizo mi calculadora y multiplico. Multiplico 4 por el coseno de 30. Si ustedes tienen la calculadora, vayan haciéndolo conmigo, ¿ya? 4 por coseno de 30 es igual a 3,46. ¿3,46 qué? Y. 3,46. Y. ¿Qué me falta colocar aquí? ¿Qué letra? Metros por segundo. La letra I. Metros. La letra I va. ¿Qué letra debo colocar aquí? Y La letra I. ¿Me escuchan? Metros sobre. ¿Me escuchan? 3,46 y más 4 por el seno de 30. ¿Sí me escuchan? 2J. J. Algo pasó. Está apagado su micrófono. Dicen, no se les... Está apagado su micrófono, profe. A ver, ya, ahí me escuchan. Ahí me están escuchando. Ahí sí. Ya, a ver, hace un momento no los he escuchado a ustedes. Entonces yo les decía, no, ¿Ya, Dani? debo utilizar la ¿Pero por qué no me calculadora, llamas? ¿verdad? Ya la juego. ¿Qué cosa? Voy a utilizar la calculadora. Ustedes multiplican 4 por coseno de 30 y eso me da 3,46 y luego multiplico 4 por seno de 30 y eso es igual a 2J. Esto lo coloco entre paréntesis. ¿En qué unidades me estaba dando la rapidez a mí? ¿Cuáles son las unidades de la rapidez aquí en el ejercicio? Metros sobre Metros sobre segundos. segundos. Por lo tanto, aquí el vector velocidad también va a estar en metros sobre segundos.
Y listo, miren, ya está resuelto el literal A. Solamente eso era lo que tenía que hacer. Yo ya tenía esta fórmula. Lo único que tuve que hacer es reemplazar los valores y luego realizar esas operaciones en la calculadora para obtener la respuesta. ¿Sí? Ahora el literal B. ¿Qué me pide qué me pedía que calcule el literal B? El literal B me pedía que calcule el vector. Velocidad. El vector velocidad final, ¿verdad? O el Cuando vector- pasaron 2 segundos. Ah, ya. El vector velocidad cuando pasaron 2 segundos. 2 segundos. 2 sec, voy a poner así ya. 2 segundos. Ya. Entonces, para esto también les di a ustedes una fórmula. O está escrita ya la fórmula en la ficha, ¿no es cierto? No se le, si es un vector, este es el vector velocidad. Final, en este caso, cuando pasaron 2 segundos. Entonces, como es vector velocidad, coloco la B. ¿Sí? Si quisiera, lo pudiera colocar aquí una F de final, o simplemente le dejo con una B. Si como es un vector, coloco la flechita arriba. Yo también sé que este vector está formado por dos componentes. Componente en X, Y, más componente en Y, J. ¿Sí? Entonces yo digo que mi vector velocidad final es igual a ¿qué? No se olviden, ¿no? El movimiento parabólico está formado por dos movimientos, por la suma de dos movimientos. ¿Cuáles son esos dos movimientos? ¿Cuáles son esos dos movimientos? Está formado por dos movimientos. En el eje X, ¿cuál es el movimiento o el análisis del movimiento que se realiza en el eje X? Movimiento rectilíneo uniforme. Exactamente, en el eje X se practica el movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Exactamente, entonces el movimiento parabólico está formado por dos movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme en el eje X y movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuáles son las características? Que la velocidad es Constante. constante, la aceleración en X es 0. 0. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad Varía. varía, ¿no es cierto? Y la aceleración en este caso es la Gravedad. gravedad, ¿no es cierto? Esas son las características, ¿verdad? Entonces, miren, yo ya encontré la velocidad inicial en X, es esta. Cuando pasaron 2 segundos, ¿creen que en X es la misma velocidad? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, directamente pudiese yo colocar la respuesta, 3,46, sí. Pero si no, ustedes tienen que aplicar la fórmula que está en la ficha. ¿Cuál era esa fórmula? La que estaba aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero bueno, yo sé que en X la velocidad es constante. Por lo tanto, mi vector va a ser este mismo. Mi componente va a ser el mismo, 3,46 y. ¿Ya? Más, aquí voy a poner entre corchetes, la velocidad en el componente en Y. Pero como estamos hablando, ¿sí? Que en el eje Y el movimiento rectilíneo uniformemente variado, entonces ahí, en la ficha, dice que debo aplicar esta fórmula. Velocidad inicial por el seno de alfa. ¿Qué más dice la fórmula? Menos la gravedad por tiempo. Menos gravedad por tiempo. Menos la gravedad por Sí. tiempo, ¿verdad? Menos la gravedad por el tiempo. Menos la gravedad. Y todo esto es, ¿qué vector J. unitario? La J, ¿verdad? J. Cierro el corchete y luego digo, velocidad final es igual a 3,46 y en X la velocidad es constante, no cambia. Y ahora, para encontrar el componente en Y, este componente de aquí, tengo que realizar esta operación que está acá. Lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores, que ya los tengo, ¿verdad? Velocidad inicial es 4. Es más, esto ya lo tengo calculado, ¿o no? Ya. Ya, ¿verdad? ¿Cuánto es velocidad 2. inicial por seno? Es 2. Entonces aquí sería 2 menos 9,8 por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que debo utilizar? El que me dio el ejercicio. ¿Cuántos segundos dice que pasaron? 2. Aquí está, ¿no es cierto? 2 segundos. Por el tiempo, que en este caso es 2. Ya, entonces me queda esto, cierro esto es J, ¿no? Cierro corchete. Entonces, miren, estoy haciendo todo paso a paso, ¿no? Entonces me queda que la velocidad final es 3,46 y, que ese es el componente en X, es la velocidad constante, en X es constante. Y ahora solamente tengo que realizar esta resta.
No, primero la multiplicación, perdón. 9,8 por 2, ¿a qué es igual? A 19,6, A ¿verdad? menos Menos 19.6. 19,6. Entonces aquí me queda 19,6. Y luego tengo que restar 2 menos 19,6, ¿a qué es igual? A menos Menos 17.6. 17,6. ¿Cuál es el vector unitario? ¿Cuál es la letra que me falta agregar aquí? J. La J. J. Cierro esto entre paréntesis. ¿Y en qué unidades debe estar la velocidad? Metros sobre Metros segundos. sobre segundos. Y listo, miren, ya está resuelto el literal B. ¿Ya? Solamente utilizaban la fórmula. Es más, algunos valores de la fórmula ya estaban calculados, como por ejemplo la velocidad en X, que es 3,46 y, la velocidad inicial en Y, que es 2. Lo único que tenían que hacer es esta multiplicación que está aquí. Y listo, miren, esto es la fórmula, ¿no? Esta fórmula está en la ficha. Solamente tenían que aplicar la fórmula para encontrar esta respuesta. ¿Sí? Ahora, el literal C, ¿qué me pedí el literal C que encuentre? Vector posición cuando pasaron Ah, 2 el segundos. vector posición cuando pasaron 2 segundos. El vector posición final, digámoslo así. Cuando pasaron en 2 segundos. ¿Qué pasó? Pasaron 2 segundos, ¿ya? Ya. Listo, el vector posición cuando pasaron 2 segundos. Entonces yo también sé, ¿verdad? Que el vector posición está representado con la letra R. Y como es un vector, debo colocar la flechita arriba. Y si es un vector, está formado por dos componentes. Componente en XY más el componente en YJ. Listo. Ahora, la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que debo aplicar aquí para encontrar este vector posición? Entonces, a ver, si tiene la fórmula que alguien me dicte. Creo que era velocidad inicial por coseno de alfa, ¿verdad? Por el Sí, tiempo. Por el tiempo. Y esto es Y, ¿verdad? Más la posición en Y. En cambio, para encontrar la posición en Y tengo que utilizar otra fórmula. Ustedes tienen que hacer el análisis, pero como yo les digo, ya las fórmulas están establecidas, solamente tenían que copiar la fórmula. La posición en Y es velocidad inicial por el seno de alfa, ¿verdad? Sí. Por el tiempo. ¿Sí? Por el tiempo. Por el tiempo. Luego era menos, ¿verdad? Un medio Sí. de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? No, aquí era más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y aquí está ¿qué letra debo colocar aquí? la J. J. Ya, esta es la fórmula que ustedes deben utilizar. Esta es la fórmula que está en la ficha para encontrar el vector posición. Ya, entonces, ¿qué hago? Vector posición es igual. Miren, esta partecita de aquí ya la calculamos, ¿verdad? 4 por coseno de 30, ¿qué es igual? Esta partecita ya la... 3.46. 3,46, miren, 4 por coseno de 30 es lo que está acá. No voy a volver otra vez a colocar lo mismo si ya lo calculé. 4 por coseno de 30 es 3,46. 3,46 por el tiempo, que en este caso son 2 segundos, por 2. Ya, por 2 segundos. Ya, coloquemos entre paréntesis esto, ¿ya? Ya, y esto es Y. Más. Acá coloco también paréntesis, ¿no? Corchete, coloquémoslo aquí, ya. Velocidad por seno de alfa, ¿qué es igual? Ya esto también ya lo calculamos, esta es la velocidad inicial en Y. Ya está calculado. ¿A qué es igual la velocidad inicial? A 2, ¿verdad? A 2 por el tiempo, que también en este caso es 2. Por 2. Más un medio de la gravedad. La gravedad es 9,8. Bueno, menos 9,8. Sí, menos 9,8. Menos 9,8. Menos 9,8. La gravedad es negativa, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ya, y por el tiempo al cuadrado. En este caso el tiempo es 2. Directamente yo 2 hubiese al colocado la cuadrado. respuesta aquí. 2 al cuadrado, ¿qué es igual? 2 elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? A 4, ¿no es cierto? A 4. 4. ¿Sí? Entonces directamente puedo colocar aquí el 4. ¿Sí? El tiempo es 2. Si está elevado al cuadrado, sería 2 al cuadrado, que en este caso sería 4. Ya, afuera está la J. Sí, tenemos que hacer todo paso a paso, ¿verdad? Entonces me queda que el vector posición es igual a ¿qué? A 3,46 por 2, eso es igual a 6,92. 6,92. ¿Y cuál es mi vector unitario? ¿Qué letra? Y. Ahí. Y listo, miren, ya hemos calculado el componente en X. Este ya está calculado. 6,92. Ahora el componente en Y. ¿Qué hacemos? Realizamos esta multiplicación. 2 por 2. 4. Luego realizamos esta multiplicación. 9,8 por 4.
9.8 por 4, 39,2. Y ese 39,2 tengo que dividirle ¿para qué número? Para 2. Para 2. 39,2 dividido para 2 es igual a 19,6. Pero miren, ¿con qué signo me va a quedar esta parte de aquí, la respuesta de esta parte? Negativo. Con signo negativo, porque miren, Negativo. más por menos es menos. Entonces aquí me quedaría menos 19,6. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Restar. 4 menos 19,6, ¿a qué es igual? 15 puntos. Menos 15. Menos 15,6. Menos 15,6. ¿Cuál es mi vector unitario? ¿Qué letra debo agregar aquí? J. J. Ya todo esto va a estar entre paréntesis. Miren, ya está calculado el componente en X, que es de este 6,92, y el componente en Y, que es menos 15,6. Ya. ¿Y en qué unidades tiene que estar dada la posición? Cuando hablamos de posición estamos hablando de distancias. ¿En qué unidades debe estar? Metros. Metros sobre segundos. ¿Cómo que metros sobre segundo? Ustedes cuando les digo, a ver, ¿qué distancia recorrieron de aquí hasta el parque? No me van a decir recorrí 30 metros sobre segundos. Metros. En este caso, ¿cuál es la unidad de longitud? ¿Kilómetros? Metro. Metros. Entonces, la posición 6,92 y menos 15,6 J, al final debe estar colocada ¿qué unidad? Metros. Sí, no se equivoquen. Posición es distancia. Posición es distancia. Entonces, ustedes tienen que imaginar, a ver si alguien les pregunta, ¿cuánta distancia recorriste? Usted le va a decir, le va a dar en kilómetros o en metros. Yo recorrí 100 metros. Recorrí 1 kilómetro. Pero jamás va a decir usted, yo recorrí 1 kilómetro sobre... No, yo recorrí una distancia de 1 kilómetro sobre hora. No, ¿verdad? Esas son unidades de velocidad. Entonces, las unidades de posición son metros, kilómetros, millas. Entonces, mire, ya tengo mi respuesta. Sí, lo único que hice es aplicar la fórmula que es esta que está aquí. Sí. Ahora, el literal de, ¿qué me pide el literal de? Que calcule. Ya, voy borrando, ¿no? Esta parte de aquí voy a El borrar. tiempo de subida. El tiempo de subida y el tiempo de vuelo, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, el literal de me pide el tiempo de subida y el tiempo de vuelo. Voy a colocarle así nomás, ¿ya? Tiempo de subida y tiempo de vuelo. Esto es lo que me pide que calcule el literal de. Ya, para el tiempo de subida, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Tiempo de subida es igual a ¿qué? A velocidad inicial en Y, creo que es verdad. Sí. Dividido para la gravedad. ¿Sí o no? Sí. Ya. Y ya calculamos la velocidad inicial en Y, ¿se acuerdan? En el literal que borramos ahorita. ¿A qué es igual la velocidad inicial en Y? Tuvimos que multiplicar esto, A ¿se 2. acuerdan? Velocidad inicial por el seno de alfa. ¿Sí? Porque hay dos fórmulas, ¿verdad? Ahí en la ficha dice velocidad inicial por seno de alfa dividido para la gravedad. Pero este dato de aquí ya lo calculamos. Esa es la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Entonces es igual a 2. ¿Sí? Esa es la velocidad inicial en Y. 4 por seno de 30 es 2. Dividido para la gravedad es 9,8. Aquí les dije que ustedes tomen la gravedad como negativa. ¿Por qué? Porque en el momento que obtuvimos esta respuesta, yo ya apliqué ley de signos. Entonces aquí la gravedad me quedó como positiva. ¿Sí? Entonces solamente tengo que dividir 2 dividido para 9,8. Aquí la gravedad la tengo que tomar como positiva en la fórmula, ¿no? Entonces me queda que el tiempo de subida es igual a ¿cuánto? 0.20 segundos. 0,20 segundos. Entonces la partícula se demoró. Ah, mire, me olvidaba no graficar aquí, terminar de graficar. Esta partícula, digamos que es una pelota, partió desde este punto, ¿sí? Y el ángulo de lanzamiento es 30 grados. Esta pelota se va a mover así. Va a tener un movimiento parabólico, va a formar una parábola. ¿Ya? Entonces va a llegar a un punto, este es el punto más alto en el cual va a llegar la pelota. Si este es el punto más alto, esta vendría a ser la altura máxima, ¿verdad? Que alcanzó la pelota, ¿sí o no? Sí. Sí. Y la pelota cayó al suelo, mire, llegó al suelo. Entonces, esta distancia desde que partió, desde que fue pateada hasta llegar al suelo, esto se llama alcance. Sí, esto se llama alcance, ¿no? Ya, entonces miren, esta es la gráfica que ustedes primero deben hacer. Ya está hecha la gráfica. Ya calculé el tiempo de subida, pero yo sé que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les expliqué esto Sí. también? Entonces aquí es fácil, como ya tengo el tiempo de subida que es 0,20, ahora lo único que tengo que hacer es multiplicar 2 por 0,20 y 2 por 0,20, ¿qué es igual?
0.40. 0,40. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 0,40 segundos. Mire, la pelota, sí, fue pateada. Partió desde este punto. Hasta llegar a este punto máximo, la altura máxima, este es el tiempo de subida. Hasta llegar a este punto, se demoró la pelota 0,20 segundos. Ya. Pero ¿cuánto tiempo tardó la pelota desde que fue pateada a caer al suelo? ¿Cuánto tiempo se demoró? Ese es el tiempo de vuelo. ¿Cuánto tiempo? 0.40. 0,40 segundos. ¿Sí? El tiempo de subida, desde que la pelota fue pateada hasta que alcanzó la altura máxima, ese es el tiempo de subida, 0,20 segundos. Y el tiempo de vuelo es el tiempo que demoró la pelota en el aire, desde que fue pateada hasta llegar al suelo. Y listo, ya está calculado el literal D. El literal F, no, perdón, el literal E, ¿qué me pedía el literal E que calcule? La altura máxima La alcanzada. altura máxima, ¿verdad? Voy a borrar esta parte de acá. La altura máxima. Ah, me quedan 2 minutos, ¿no? A ver, la altura máxima, literal E, me pide que encuentre la altura máxima. La altura máxima la voy a representar con H max, ¿ya? Con H max. Ya. Esto es lo que me está pidiendo que calcule el literal E. Entonces yo sé que la altura máxima es igual. Hay una fórmula, ¿verdad? ¿Es igual a qué? ¿Cuál es la fórmula que debemos aplicar ahí? La velocidad Velocidad inicial al en cuadrado. Y al cuadrado. Dividido para 2 gravedad. 2. 2 por gravedad. Ya, y miren, la velocidad inicial en Y no la calculamos ya. ¿Se acuerdan? Que ya la Sí. calculamos. Tuvimos que multiplicar el 4 por el seno de 30. Y ese resultado me dio ¿cuánto? 2. 2, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 2 Sí. elevado al cuadrado dividido para 2 que multiplica a 9,8. 2 por 9,8. Entonces 2 al cuadrado es 4. Y 9,8 por 2 es 19,6. 4 dividido para 19,6, ¿a qué es igual? A 0,20. 0,20. Si estamos hablando de alturas, ¿en qué unidades debe estar la altura? Metros. En metros, porque aquí el ejercicio me da en metros. Metros sobre segundo. Aquí me queda en metros. 0,20 metros. Sí, la altura, esta altura de aquí, la altura máxima que llegó la pelota ha sido 0,20 metros. ¿Ya? El literal F, ¿qué me pide el literal F que calcule? El El alcance. alcance, ¿no es cierto? Sí. El alcance. Sí, ya sabemos lo que es el alcance, ¿verdad? Es la distancia desde que fue pateada la pelota hasta que cayó al suelo. Esto de aquí es el alcance. Esta distancia horizontal. Entonces, para calcular el alcance es súper fácil. Yo aplico directamente, alguien me preguntó, no me acuerdo de qué curso era. Sí, yo sé que la distancia es de X. O bueno, lo voy a representar con la A es el alcance. Sí, es la distancia en X. Sí. El alcance es la distancia en X. Y para calcular la distancia en X, lo único que yo tengo que hacer es multiplicar la velocidad por el tiempo. ¿Pero por qué tiempo tendré que multiplicar la velocidad en X? Velocidad en X, ¿por qué tiempo? ¿Por el tiempo de subida o por el tiempo de vuelo para encontrar el alcance? Tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, el tiempo que tardó la pelota hasta caer el suelo. Ese es el tiempo que yo necesito utilizar aquí. Entonces yo sé que el alcance, como estábamos hablando del eje X, yo ya sé la velocidad en X. ¿A qué era igual la velocidad en X? La velocidad en X es constante. ¿Cuál es ese dato que obtuvimos al encontrar la velocidad inicial en X? 3.46. Exactamente, 3,46. Por el tiempo de vuelo, que en este caso el tiempo de vuelo, ¿cuánto es? 0,40. 0,40. 3,46 por 0,40, ¿qué es igual? A 1.